Hola, pues voy a empezar con la teoría de física y química de primero de bachillerato y este es el tema 1, que es estructura atómica. En este tema vamos a ver en primer lugar la materia y los átomos. En el segundo lugar vamos a ver la estructura atómica. El punto 3 sería la radiación electromagnética. Luego en el punto 4 veremos espectros atómicos y por último en el punto 5 distribuciones electrónicas. La materia y sus átomos. En el siglo XVIII se confirmó que la materia se podía separar en partículas más pequeñas a los que llamaron átomos. Veremos las partículas que forman el átomo y los modelos que intentan explicar la estructura del mismo. Veremos también varios experimentos que explican la estructura energética de los electrones dentro del átomo. Veremos la colocación de los electrones en el átomo, que determina las propiedades físico-químicas de la materia. Y los sistemas atómicos son estables debido a un descenso energético y veremos cómo tiene lugar. Los átomos de Dalton. John Dalton sentó las bases en 1808 de la teoría atómica. Decía que la materia estaba compuesta por unidades elementales, átomos, y su hipótesis estaba basada en los siguientes postulados. Los elementos están formados por átomos, que son partículas independientes, inalterables e indivisibles. Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en el resto de las propiedades. Los átomos de distintos elementos tienen diferentes masas y propiedades. Los compuestos se forman por la unión de los átomos de los correspondientes elementos según una relación de números enteros sencilla. En las reacciones químicas, los átomos ni se crean ni se destruyen, solamente se redistribuyen para formar nuevos compuestos. Dentro de la estructura atómica vamos a ver primero los modelos atómicos, el núcleo y la corteza de los átomos, vamos a ver los isótopos y la escala de masas atómicas. Empezamos con los modelos atómicos. Una vez descubierta la existencia de partículas negativas y positivas como componentes de los átomos, había que explicar cómo era la estructura del átomo. Se propusieron varios modelos. Vamos a ver de los primeros que se propusieron los dos más importantes. El modelo de Thomson. En 1898, Joseph Thomson propuso su modelo atómico, que suponía la existencia de una esfera de electricidad positiva. Aún no se habían descubierto los protones como partículas individuales, que incluía encajados en ella tantos electrones como fueran necesarios para neutralizar la carga positiva. Este modelo es coherente con los experimentos que se hicieron en tubos de descarga en la época. El modelo de Rutherford. En 1911, el científico británico Ernest Rutherford propuso un experimento que consistía en bombardear con partículas alfa una lámina de oro de unos 5.000 angstroms de grosor y una anchura de unos 2.000 átomos, observando los choques de las partículas que la atravesaban sobre una pantalla situada detrás de ella, tal y como se ve en la figura. Rutherford esperaba que las pesadas partículas alfa, que son núcleos de helio, o sea iones helio 2+, con gran energía cinética, atravesarían la lámina con facilidad, ya que esos átomos tendrían la carga positiva uniformemente distribuida, según el modelo de Thomson. Observó que eso era lo que sucedía en la mayor parte de las partículas, pero algunas se desviaban claramente e incluso otras rebotaban en la lámina. Estos resultados, Rutherford elaboró un modelo basado en las siguientes conclusiones. La materia está prácticamente hueca, pues la mayor parte de las partículas alfa
atraviesan sin desviarse. Las partículas alfa rebotan debido a las repulsiones electrostáticas que sufren al pasar cerca de las cargas positivas. Ya que esto ocurre muy poco, dichas cargas ocuparían un espacio muy pequeño en el interior del átomo, al cual llamará núcleo. Este constituye la parte positiva del átomo y contiene casi toda su masa. El posterior descubrimiento de los protones confirmó la existencia del núcleo y de que los protones se agrupan en él. También concluyó que deben existir partículas neutras en el núcleo para evitar la inestabilidad y la repulsión entre los protones. Los electrones deben moverse alrededor del núcleo a fin de que su giro compense la fuerza electrostática de atracción entre las cargas de signos contrarios, las positivas del núcleo y las negativas de los electrones, y así no precipitarse hacia el núcleo. Este modelo de Rutherford fue el primer modelo que explicó la estructura del átomo y de ahí su importancia. Aún así, tenía dos limitaciones principales. En él se suponía que los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo, sometidos a la atracción eléctrica de este. Según la teoría electromagnética, eso implica que constantemente dichos electrones deben emitir energía en forma de ondas electromagnéticas que obtendrían de su energía cinética. Tras un tiempo, esta terminaría por agotarse, cayendo los electrones sobre el núcleo, lo que se comprueba que no ocurre. Este modelo además no es capaz de explicar las bandas discontinuas de absorción o emisión de los espectros atómicos que veremos más adelante. Para Rutherford, la energía de los electrones podía tomar cualquier valor en el átomo. Vamos ahora con el núcleo y la corteza de los átomos. El núcleo que suponía Rutherford era inestable, puesto que en él se repelían los protones y el núcleo se desintegraría de forma instantánea. Si el modelo es correcto, debemos suponer que existe algún tipo de partícula que se interponga entre ellos en el núcleo, eliminando estas fuerzas repulsivas y estabilizando el sistema nuclear. Por otra parte, la masa de dichos núcleos no se correspondía con la carga existente en ellos. Por ejemplo, el helio tenía una masa equivalente a la de 4 protones, pero su carga solo era la de 2. Era preciso que existiese otro tipo de partícula de masa similar a la del protón, pero sin carga. James Chadwick, en 1932, probó a bombardear átomos de berilio con partículas alfa y observó que se desprendía cierta radiación. Al estudiarla, comprobó que estaba formada por partículas neutras de masa ligeramente superior al protón y a los que llamó neutrones. Este fue el descubrimiento de los neutrones. Así se completó la estructura atómica. El átomo consta de un núcleo positivo, en donde están los protones y los neutrones. El conjunto de los dos se le llama nucleones, y una zona cortical o corteza por donde giran los electrones en torno al núcleo. En la actualidad se sabe que los neutrones estabilizan los núcleos, no solo apantallando a los protones, es decir, evitando las fuerzas electrostáticas entre ellos, sino que además intercambia con ellos algunas partículas llamadas iones, los que le confiere gran estabilidad. Hay dos conceptos importantes que caracterizan a los núcleos atómicos. El número atómico Z indica el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. Si el átomo es neutro, coincide con el número de electrones. El número másico, se denomina como A mayúscula, indica el número de protones y neutrones del núcleo atómico. Coincide en unidades con la práctica total de la masa que tiene un átomo dado. Hay que tener presente que los símbolos químicos pueden estar rodeados de 4 números. A la izquierda, en la parte superior, el número másico y en la parte inferior, el número atómico. A la derecha, en la parte superior, la carga iónica si ha perdido o ganado electrones.
y en la parte inferior el número de átomos presentes en ese elemento. Pasamos a los isótopos. En 1912, Thomson, experimentando con iones de gas neón, observó que las masas de estos iones eran, en algunos casos, diferentes entre sí. Un discípulo suyo, Aston, en 1920, utilizando el espectrógrafo de masas, llegó a verificar que existían átomos de neón de masa 20 y otros que tenían masa 22, confirmándose así que aunque todos tenían 10 protones, unos tenían 10 neutrones y otros 12. Esto ocurre igualmente en muchos de los elementos que en realidad están formados por mezclas de átomos de números másicos distintos. Es importante recordar que la masa atómica de un elemento no coincide con su número másico. Se denominan isótopos a los átomos del mismo elemento que presentan diferente contenido de neutrones y por ello diferente número másico. En los 92 elementos que se encuentran en la naturaleza existen 280 isótopos, que se denominan por ello isótopos naturales. Los isótopos artificiales se preparan en el laboratorio, ya sea aumentando el número de neutrones de los átomos estables al bombardear sus núcleos con partículas radiactivas, o bien en la obtención de nuevos elementos. Se han observado más de 2000 hasta el momento. Pasamos a la escala de masas atómicas. El aparato empleado para obtener las masas de los diferentes átomos es el espectrómetro de masas con escala, antiguamente llamado espectrógrafo. Las etapas del proceso de espectrometría de masas son: primero, la ionización. Se introduce una muestra del elemento en estado gaseoso y se ioniza positivamente al chocar con un haz de electrones de alta energía. Segundo, la aceleración. Mediante un campo eléctrico, los iones recién obtenidos se aceleran a altas velocidades. Tercero, la desviación. Se desvía la corriente de iones mediante un campo magnético, dando lugar a corrientes iónicas cuya trayectoria es una circunferencia. El radio de esta circunferencia es proporcional a la masa del ion. Y cuarto, la detección. El detector mide la intensidad de las distintas corrientes y el radio de la circunferencia trazada por cada una de ellas. La interpretación de la información proporcionada por el espectrómetro de masas permite obtener espectros como el que vemos ahí en la imagen. Las posiciones de las líneas del espectro son función de sus masas, por lo que considerando una determinada unidad que se toma como referencia, es posible obtener la masa de cualquier partícula estudiada. La proporción relativa de los isótopos de los elementos se deduce de las intensidades de las líneas. Haciendo una media entre las masas isotópicas y su abundancia, se obtienen los valores de las masas atómicas, que aunque como se observa que son cercanos a los correspondientes números másicos, no son distintos a ellos. Se ha establecido que la unidad patrón de calibración para estas experiencias sea la 12ª parte de la masa del átomo de carbono de número másico 12, que como referencia es de 12 unidades de masa atómica, que se denomina UMA o simplemente U. Por ejemplo, si decimos que un átomo de calcio tiene una masa atómica de 40,08 U, queremos decir que tiene la misma masa que 40,08 veces la masa de una 12ª parte de un átomo de carbono 12. Para calcular el valor en gramos de la unidad de masa atómica se hace lo siguiente. La masa de un átomo de carbono son 12 gramos por mol. Un mol que tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos me da 1,93 por 10 a la menos 23 gramos.
Como la unidad de masa atómica es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono, tendremos que una unidad de masa atómica es 1,61 por 10 a la menos 24 gramos. La abundancia relativa de los isótopos obliga a determinar las masas atómicas de los elementos, teniendo en cuenta su proporción en la naturaleza. Es lo que se denomina masa isotópica o simplemente masa atómica del elemento. La forma de calcularla es mediante la media ponderada de las masas de los isótopos, teniendo en cuenta para cada elemento su correspondiente abundancia. Es decir, la masa atómica de un elemento sería la masa del isótopo 1 por el tanto por ciento de este isótopo más la del 2 por su tanto por ciento, el 3 más el tanto por ciento, etc. partido por 100. Como hemos dicho, a 1, a 2 y a 3 son las masas de los correspondientes isótopos de este elemento. El siguiente punto del tema es la radiación electromagnética y sus parámetros característicos. Para estudiar la estructura interna de los átomos se utilizan técnicas experimentales en las que ondas electromagnéticas interaccionan con ellos. De la respuesta obtenida podemos sacar conclusiones acerca de las características de los átomos. Una onda propaga energía sin desplazamiento de materia. Las ondas mecánicas, que incluyen las sonoras, necesitan un medio para desplazarse. Las ondas electromagnéticas se desplazan incluso en el vacío y transportan energía mediante un proceso diferente a los procesos de conducción y convección que se denomina de tipo radiante. En 1865, Maxwell demostró matemáticamente que las ondas electromagnéticas están formadas por campos eléctricos y magnéticos variables acoplados entre sí, y que su velocidad de propagación en el vacío es de 300.000 km por segundo, es decir, la misma que la de la luz. En 1887, Hertz confirmó en el laboratorio la validez de las ecuaciones de Maxwell, generando ondas electromagnéticas que se mueven a la velocidad de la luz. Cuando en 1894 Marconi las utilizó en la telegrafía sin hilos, se les dio el nombre de ondas de radio. Actualmente también se las conoce como ondas hertzianas. El italiano Righi demostró que estas ondas están sujetas a fenómenos de reflexión, refracción e interferencia igual que la luz. Se concluyó que las ondas de radio y las luminosas no eran de naturaleza distinta, sino que ambas formaban parte del tipo de radiación que hoy se denomina generalmente electromagnética. La radiación electromagnética está formada por ondas que se mueven a la velocidad de la luz, que se llama c. Esta se relaciona con la longitud de onda lambda y con su frecuencia nu mediante la ecuación C igual a lambda por nu. El espectro electromagnético es el conjunto de las radiaciones electromagnéticas. No solo está formado por las ondas que recibimos sensorialmente, como las luminosas, sino por otras ondas llamadas microondas, de radios, infrarrojas, ultravioletas, rayos X y rayos gamma. Ahí veis en la tabla cada una de este tipo de radiaciones con su longitud de onda y su frecuencia en hercios. Las ondas se caracterizan por una serie de parámetros. La longitud de onda, que se denomina lambda, es la distancia entre dos máximos o dos mínimos sucesivos de una onda. Su unidad habitual es el metro, aunque también puede expresarse en centímetros, nanómetros y angstroms. La frecuencia, nu, es el número de oscilaciones que pasan por cada punto en la unidad de tiempo. Habitualmente su unidad es segundos a la menos 1, que también se denomina hercio. Una oscilación es una vibración que da lugar a una onda de longitud lambda. Periodo, T mayúscula, es el tiempo que tarda la onda en recorrer una longitud de onda, es decir, el
tiempo necesario para producirse una oscilación. Se expresa en unidades de tiempo, habitualmente segundos. Su relación con la frecuencia es que el periodo es 1 partido por nu. Hay que recordar además que el electronvoltio es una unidad de energía equivalente a la adquirida por un electrón acelerado en una diferencia de potencial de 1 voltio, es decir, 1,602 por 10⁻19 julios. Cada conjunto de ondas abarca, según el tipo de escala elegido, un rango determinado de longitudes de onda o frecuencias, como hemos visto en la tabla de antes. Cuando se ilumina la materia con radiación electromagnética, los átomos que la componen pueden absorber y posteriormente emitir ciertas longitudes de onda o frecuencias en relación con su estructura interna. Max Planck en 1900 y Albert Einstein en 1905 sugirieron que la energía de la radiación electromagnética que los átomos absorben o emiten está formada por pequeños paquetes energéticos denominados cuantos o fotones. Su hipótesis suponía que la energía de cada uno de los cuantos venía dada por la ecuación E igual a h por nu, donde nu es la frecuencia de la radiación absorbida o emitida y h es una constante característica llamada constante de Planck y cuyo valor es 6,63 por 10⁻34 julios por segundo. Cuando la luz solar pasa a través de un prisma y un espectroscopio se descompone y aparece lo que llamamos espectro. Cada color del espectro corresponde a una frecuencia determinada. Así, la luz solar presenta un espectro con todos los colores, que se llama espectro continuo, ya que los límites de dichos colores no son nítidos y forman un todo ininterrumpido. Si estimulamos sustancias en estado gaseoso mediante calentamiento o con descargas eléctricas, podemos conseguir que sean capaces de emitir radiación electromagnética. Al descomponerla y recogerla en un diagrama, obtenemos su espectro de emisión. Los sólidos y líquidos, metales fundidos, incandescentes emiten espectros continuos, mientras que los espectros emitidos por los gases son discontinuos, solo presentan unas rayas definidas. Si lo que hacemos es pasar radiación electromagnética a través de una muestra gaseosa, esta absorbe parte de la luz. La luz no absorbida por la muestra es descompuesta por un monocromador, por ejemplo un prisma, y al analizarla se obtiene su espectro de absorción. Cada átomo solo emite o absorbe radiación de determinadas frecuencias, que en los diagramas aparecen como una serie de líneas cuyo valor puede ser medido mediante una escala. Se trata en este caso de espectros discontinuos. Todo elemento químico excitado de la forma indicada anteriormente emite siempre las mismas rayas, cuyas frecuencias son características de él y que por tanto sirven para identificarlo. Veis ahí los espectros de emisión de litio, sodio, calcio, estroncio y bario. Esta propiedad se manifiesta de la misma manera ya sea con el elemento puro o mezclado con otros, por lo que se trata de una técnica básica de análisis en la identificación atómica. El espectro atómico que primero se interpretó fue el del átomo de hidrógeno, por ser el elemento más sencillo. Se comprobó que la colocación de sus líneas espectrales obedecía a la ecuación propuesta por Rydberg en 1888. Es 1 partido por lambda igual a R por 1 partido de n sub 1 al cuadrado menos 1 partido de n sub 2 al cuadrado, donde lambda representa la longitud de onda de cada línea, n1 y n2 son números enteros a partir del 1, siempre n1 menor que n2, y r es la constante de Rydberg que vale 1,097 por 10 a la 7 metros menos 1. Ahora vamos a ver
los niveles energéticos atómicos. Los espectros atómicos sugerían la existencia de estados energéticos de los átomos, de forma que los electrones tendrían distintas energías correspondientes al nivel energético en el que se encontraran. En 1913, Niels Bohr propuso un nuevo modelo atómico que tenía en cuenta la existencia de dichos niveles energéticos y que además solucionaba las limitaciones del modelo de Rutherford. Este modelo supone que los electrones de los átomos solo pueden encontrarse en ciertos estados o niveles energéticos en los que mantienen una energía fija y determinada. Es decir, cada electrón ocupa un determinado escalón de energía en el átomo. Bohr pensaba que estos niveles de energía estaban relacionados con el movimiento que hace el electrón al describir órbitas alrededor del núcleo. Para explicar los espectros atómicos, Bohr utilizó las ideas cuánticas de Planck y Einstein. Supuso que en su modelo que los electrones pueden pasar de un nivel energético a otro mediante la absorción o emisión de energía de un fotón, con una energía igual a la diferencia energética existente entre ambos niveles, es decir, que la energía del fotón, que sería h por nu, es igual a la energía del nivel de llegada menos la energía del nivel de partida. Los electrones en el átomo se encuentran ocupando ciertos niveles energéticos. Cuando todos ocupan los niveles de menor energía posible para cada uno, se dice que están en estado fundamental. Si se transmite energía al átomo, uno o varios electrones toman la energía necesaria para pasar a un nivel superior, lo que se conoce como estado excitado del átomo. Posteriormente, vuelven a sus estados iniciales directamente o bien pasan por otros niveles intermedios, emitiendo en forma de fotones la energía radiante correspondiente al salto que efectuaron anteriormente, como veremos en la siguiente imagen. En la imagen vemos los tránsitos internivel entre los niveles. En el apartado A, el átomo está con el electrón en el estado fundamental, absorbe energía, y en el apartado B tenemos el átomo excitado, su electrón al absorber energía ha pasado al nivel 3. En el apartado C vemos la situación en la que el electrón vuelve al nivel fundamental emitiendo radiación electromagnética E igual a h por nu. Y en el apartado D vemos la situación en la que el electrón vuelve a un nivel de menor energía emitiendo la radiación electromagnética E' igual a h por nu'. Las líneas observadas en los experimentos de espectros atómicos recogen los fotones emitidos en estos tránsitos internivélicos. A cada nivel energético se le asigna un número cuántico, simbolizado por la letra n. El más bajo es el n igual a 1, el segundo n igual a 2 y así sucesivamente. Y pasamos al quinto punto de distribuciones electrónicas. Con el avance de las técnicas espectroscópicas se descubrió que los espectros atómicos son más complicados, ya que surgen más líneas de las esperadas, que además aparecen a veces desdobladas. Por lo tanto, podemos decir que las transiciones entre niveles son más complejas y abundantes que las propuestas por Niels Bohr. Debemos, por tanto, considerar la existencia de subniveles energéticos que integran cada uno de los niveles que hemos propuesto en un principio. Estos nuevos estados energéticos para los electrones dependen del número cuántico n, que es el número cuántico principal y que corresponde con los niveles del modelo de Bohr. Habrá tantos subniveles como marca el valor n. En el nivel n igual a 1, que se le llama S, no tiene subnivel. En el nivel 2 tiene dos subniveles energéticos, S y P. El nivel 3 tiene 3, SP y D, y el 4, 4, SP, D y F.
Los electrones realizan sus saltos entre subniveles energéticos, de ahí la multiplicación que se observa en las líneas espectrales cuando aumenta el número de transiciones posibles. Además, cada subnivel admite un número diferente de electrones. En cada subnivel S caben 2 electrones. En cada subnivel P caben 6. En cada subnivel D caben 10 y en cada subnivel F caben 14. Al igual que los niveles energéticos tienen el número cuántico n asociado a ellos, se asoció un segundo número cuántico a cada subnivel energético. A este número lo llamaron L. Los subniveles S les corresponde L igual a 0, a los P L igual a 1, a los D L igual a 2 y a los F L igual a 3. El valor máximo de L equivale a n-1, por lo que decimos que pueden variar entre 0 y n-1. Bajo campos magnéticos, las líneas espectrales aparecen más desdobladas, por lo que se postula un nuevo número cuántico, el denominado magnético, M, que supone diferentes energías para los subniveles en esas condiciones, y cuyo valor varía de -L a +L pasando por el 0. Basándose en estos números se puede conocer cómo se distribuyen los electrones en los subniveles atómicos. El llenado se efectúa colocando los electrones en los niveles y subniveles en orden creciente de energías, y este a su vez se determina mediante la suma n más L. Por lo tanto, cuanto mayor es esa suma para un número n determinado, mayor es la energía del subnivel. Y si la suma es la misma para dos subniveles, tendrá mayor energía aquel con mayor número cuántico n. La distribución de electrones en los niveles de energía del átomo se denomina configuración electrónica, y en ella se escriben los electrones que existen en cada uno de los subniveles energéticos del átomo considerado. Por ejemplo, la configuración electrónica del átomo de calcio, que contiene 20 electrones, se escribe 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, siendo el número que antecede a cada componente el del nivel, mientras que el superíndice indica los electrones que existen en el correspondiente subnivel. Estas configuraciones se denominan fundamentales o de mínima energía. Aquellas en las que los electrones han subido de subnivel al captar energía se denominan excitadas. De manera más sencilla, las configuraciones electrónicas se pueden obtener siguiendo la llamada regla mnemotécnica de Moller, que consiste en ir tachando ordenadamente de abajo a arriba, como veis en la figura, las diagonales de la matriz de subniveles energéticos, a fin de conocer el orden de llenado, tal y como se indica en la figura que hemos mencionado. Se puede deducir que el número máximo de electrones en cada nivel energético es 2n², donde n es el número cuántico del nivel. Vamos a ver la ordenación periódica de los elementos. Estudiando los espectros de los elementos conocidos, Moseley consiguió en 1912 determinar el número atómico de todos ellos. La dependencia de la estructura atómica respecto del número atómico fue el criterio para clasificar los elementos a partir de dicho número. Más tarde se determinó que este número coincidía con el de protones del núcleo. En la actualidad, los elementos se colocan en función de su número atómico y de su configuración electrónica. Hay tantos periodos como niveles energéticos, y cada uno se inicia cuando empieza a llenarse un nuevo nivel. El primer periodo 1s solo contiene 2 elementos. El segundo, 2s y 2p, contiene 8. El tercero, 3s y 3p, otros 8. Puesto que la energía del nivel 4s es inferior a la del 3d, empieza a llenarse antes.
En el sexto y séptimo periodos deberían colocarse los elementos con electrones en sus niveles F, pero como resultarían excesivamente largos, se colocan fuera de ellos. Al disponer de la totalidad de los elementos de esta manera, quedan en el mismo grupo vertical aquellos con la misma configuración electrónica externa, que comprobamos que tienen propiedades semejantes. Ahí vemos en la tabla a continuación que las dos primeras columnas son elementos de tipo S, los elementos de transición elementos tipo D y los de la derecha elementos de tipo P, y luego tenemos los elementos de tipo F. En definitiva, el sistema periódico actual, que debemos a Werner, Penneth y Penneth, consta de 18 columnas o grupos que la UPAC recomienda nombrar del 1 al 18, numerados de izquierda a derecha y de 7 filas o periodos. El hidrógeno y el helio quedan fuera de estas consideraciones. El primero, por tener un solo electrón, se coloca encima del grupo de los alcalinos, y el segundo, por tener completo su último nivel, se halla encima de los gases inertes, o sea, de los gases nobles. Bueno, pues este ha sido el vídeo de teoría de estructura atómica de física y química de primero de bachillerato de ciencias. Me llamo Mercedes López Carvajales. Os dejo también la dirección de mi página web por si queréis buscar más información y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que el vídeo os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si ha sido así, darle un like. Gracias.